Bueno, buenas tardes a todos. Por aquí tengo 2, 4, 5. Y a los que están llegando en el laboratorio. Bueno, como saben, hoy vamos a resolver, lo primero que vamos a resolver son los parciales del semestre pasado. Como ustedes saben, había 2 secciones. Entonces, comencé por el que se llama tipo 1, que no me acuerdo porque no me acuerdo si era de la primera sección o de la segunda. Y el primer problema trata sobre una señal ternaria. Tenemos que se da la base, fíjense que se les da la amplitud de la base de una vez y supuestamente uno podía mirar si eso sería raíz de 2fs. Sin embargo, como no les he dicho cuánto vale fs, aquí les puse ts. Fíjense que el inverso es 2 Hz. ¿Okay? Entonces, por un lado, la frecuencia de portador es 10, que es múltiplo efectivamente de f símbolo, que en este caso es ternario, y efectivamente todo cuadra. O sea que esto da raíz de 2 por 2, raíz de 4, que es igual a 2. Aquí está la única base de esta transmisión ternaria. Acuérdense que más allá de resolver el ejercicio, yo lo aprovecho como para repasar de todo, ¿no? Los 3 símbolos transmitidos, y es muy importante que, y por eso lo subrayo, porque cuando hay atenuación es clave no olvidarse de la atenuación. Entonces aquí pongo que los 3 símbolos transmitidos son menos A por U1, 0 y A por U1. Esos son los 3 símbolos. Esa señal, bueno, obviamente nos damos cuenta, déjenme aclararle, que al tener, por ejemplo, menos A sub 1, estaríamos diciendo que tenemos menos 2A coseno, 0, y cuando cambiamos este menos A por A, me da 2A coseno. Entonces tenemos una modulación, ¿verdad?, en amplitud y en fase. Porque, aunque usted no le vea fase aquí dentro del argumento, al tener el signo negativo acá, ¿verdad?, asumiendo que A es positivo, ¿no? Cuando usted tiene menos 2A por coseno, en el fondo ese menos entra en la fase como más pi o menos pi. Entonces, eso es explicándoles qué tipo de transmisión es. Esta señal pasa por un canal que la atenúa 10 dB, le agrega ruido térmico y finalmente es recibida por el gran Smith. Al voltaje a la salida del receptor se le llama YDT. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener que trabajar con la atenuación en esta parte porque dice dibuje la constelación a la entrada del receptor, todavía en función de A, ¿no? Y luego determine A sabiendo que los voltajes a la salida son menos 1, 0 y 1. Es decir, cuando se transmite este símbolo, A sub 1, el voltaje es A. Cuando se transmite el voltaje es menos 1. Acuérdense que el voltaje se obtiene, y eso lo vamos a ver ahora porque le agregué una lámina explicándole cómo se llega a los voltajes de salida del receptor, de cada rama del receptor Gran Smith, que en este caso es una sola. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, la constelación en el transmisor es esta, porque me lo dan directo. Menos A sub 1, 0 y A sub 1. Aquí está clarísimo. Pero ahora en el canal se produce una atenuación de 10 dB. Vamos a ver si en la otra lámina lo explico, si no se lo explico aquí. No se lo explico. Bueno, entonces aquí yo rápidamente digo que eso implica una reducción en raíz de 10. ¿Por qué? Porque se escribe, se puede escribir de dos maneras la relación en decibeles. Se puede poner 10 log de Pout entre Pin es menos 10. Entonces, cuando usted hace el antilogaritmo, le da que Pout entre Pin es 10 en lineal. Es decir, que uno, para conseguir la potencia de salida, tiene que dividir la potencia de entrada entre 10. Pero los voltajes están relacionados uno con el otro. El voltaje al cuadrado es la potencia. Entonces, si en potencia la relación es 10, en voltaje la atenuación hay que sacarle la raíz a eso. Y por eso a estos voltajes hay que dividirlos entre raíz de 10. Y aquí los tenemos. ¿Okay? Entonces, aquí yo les voy a demostrar que si usted tiene, oigan bien, si usted tiene esta constelación, ¿verdad? Vamos a demostrar que los voltajes a la salida debido a cada símbolo, los voltajes se multiplica por U1, se integra y después se toma el valor al final.
O sea, se hace la integral entre 0 y t símbolo. Ustedes van a ver que los voltajes son idénticos. O sea, que Y correspondiente al símbolo de la derecha es este valor. Bueno, el 0 es 0, obviamente. Y el Y correspondiente al símbolo de la izquierda, ese voltaje, que es el que usted después usa para calcular las probabilidades de error, etcétera, etcétera, coincide numéricamente con los valores de la constelación, ya va, con los valores de la constelación en la entrada del receptor. ¿Ok? Pero se los voy a demostrar. O sea, usted después lo puede dar como un hecho. Usted, si yo les pido los voltajes a la salida del receptor, usted va de una y construye la constelación a la entrada del receptor y esos son los voltajes. Y por supuesto, si esos son los voltajes, los umbrales van a estar en el medio. Entonces, pero vamos a demostrarlo, ¿ok? Fíjense que esto se lee así. Este símbolo es A entre raíz de 10 u su 1, ¿cierto? Entonces aquí lo pongo. A raíz de 10 u su 1, por ejemplo. ¿Okay? Tengo necesariamente que multiplicar por la base porque esto ya forma parte del receptor. Y fíjense que me queda A entre raíz de 10 por u su 1 al cuadrado. Y ahora lo integro. Lo integro entre 0 y t bit, porque esto va a cerrar, por ejemplo, para el primer bit va a cerrar en t bit, para el segundo va a cerrar en 2t bit, pero uno hace como un reset, ¿verdad? Incluso del integrador y todo, y es que como que comenzara desde 0. Por eso uno siempre pone y de t0. Entonces, cuando usted hace eso, fíjense lo que queda. Queda a entre raíz de 10 por u su 1 por u su 1. Usted saca este valor que es constante fuera de la integral y lo que le queda es la integral entre 0 y ts de u su 1 al cuadrado, que es nada más y nada menos la energía de u su 1. Por lo tanto, eso vale 1. Es decir, el voltaje que se produce a la salida del receptor Gram-Schmidt cuando ingresa este símbolo es justamente el valor que aparece aquí en la constelación. Entiendan lo que quiero decir. La constelación, al pasar por el receptor, ya no existe, ¿ok? Usted tiene la constelación a la entrada del receptor y usted tiene esos valores allí. Y usted va y hace toda la matemática, integra y tal, y al final ve este valor y dice, oye, pero qué casualidad, me da este mismo valor. No, eso no es casualidad, porque lo que hace el receptor Gram-Schmidt es hacer la proyección del símbolo sobre la base. Cuando veamos en algunos ejercicios, algo que tenga dos bases, le voy a volver a insistir en ese tema. Entonces, en este caso, el resultado, efectivamente, el voltaje a la salida del receptor para el símbolo tal es A entre raíz de 10. Pero entonces el ejercicio nos decía, como dato, nos decía que los voltajes a la salida, de cada vez que sale uno de los símbolos, son 1, menos 1 y 0. O menos 1, 0 y 1, da lo mismo. Por lo tanto, ¿verdad? Queda claro que A entre raíz de 10 tiene que ser igual a 1, o que menos A entre raíz de 10 es igual a menos 1, y de cualquier manera queda que A es raíz de 10. Y ya tenemos el resultado para lo que pedían en el punto A. Dibuje la constelación a la entrada del receptor y luego determine A. ¿Okay? Muy bien. Ahora, con eso se les pide que definan todos los voltajes. Bueno, ya los voltajes me los dieron. 1, 0 y menos 1. Incluso en el caso de que usted, por alguna razón, no haya podido hacer la parte A. Mi profe, dígame. disculpe, pero tuvimos un brinco increíble en la red. Ok. Y ahorita regresó. ¿Puede regresar unos 3 minutos atrás? Perfecto. Ahí me voy. Ok. Y es bien importante porque, oye, uno se ahorra una cantidad de tiempo entendiendo esto. Cuando a mí me piden los voltajes a la salida del receptor, yo tengo que tener claro lo siguiente. Cuando usted pone un símbolo aquí, lo multiplica por una base y lo integra, este operador lo que hace es proyectar el símbolo sobre la base. Entonces, en este caso, ya les voy a explicar lo de la atenuación otra vez, ya esta es la constelación en la entrada del receptor. Usted se da cuenta que si usted este símbolo lo proyecta sobre esta base, aquí es muy fácil, ¿no? La proyección sobre este eje es este valor. Entonces, los voltajes a la salida del receptor, usted no tiene que hacer todo ese cuentero, pero nosotros sí lo vamos a hacer. A veces porque
no nos acordamos de lo que les acabo de aclarar, o simplemente porque se los exijo. Le digo, no, no, usted hágame toda la operación para saber si la sabe hacer. Pero en realidad estamos parados en el transmisor. Y les contaba yo que cuando hay una atenuación, usted la calcula primero en voltaje, en potencia, y después le saca la raíz para calcularlo en voltaje. Usted, por ejemplo, aquí escribiría que 10 log de Pout entre Pin es menos 10. Y cuando usted despeja Pout entre Pin sin el logaritmo, le da que Pout es Pin entre 10. Si fuera 20, sería entre 100. Si fuera 30, sería entre 1000. Y si no, tiene que sacar el 10 a la menos lo que sea. Si fuese 15, por ejemplo. Entonces tendría que hacer 10 a la menos 1.5, lo busca en la calculadora y listo, ¿no? Pero para los valores más o menos enteros, tenemos 10 dB, implica una atenuación en potencia de 10 a 1. Pero eso significa que en voltaje se atenuó dividiendo entre raíz de 10, porque V entre raíz de 10, cuando usted lo eleva al cuadrado, le queda P entre 10. De tal manera que si esta es la constelación a la salida del transmisor, la constelación a la entrada del receptor, es decir, ya atenuada, es esta que está acá. Entonces, el ejercicio decía que usted hiciera la constelación y después de eso determinar el valor de A. ¿Por qué? Porque alguien me decía que los voltajes a la salida ya yo me los conozco. Los voltajes a la salida aquí son 1, 0 y menos 1. Parece obvio que cuando entra este símbolo, a la salida sale 1 voltio. Cuando este símbolo, a la salida hay 0, y cuando entre símbolo, aquí hay menos 1. Entonces, imagínense que ustedes no saben lo que yo les acabo de asegurar, que cuando usted tiene un receptor Gram-Schmidt y conoce la constelación a la entrada del receptor, ya usted no tiene que pasar esas señales por ese receptor, porque usted puede tomar estos voltajes a la salida como esos voltajes Y de T0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el receptor Gram-Schmidt lo que está haciendo es agarrar su símbolo y proyectarlo sobre la base, ver cuánto tiene ese símbolo de uso 1, en este caso es la única base. Pero como yo no creo en eso, yo se los demostré. Aquí escribo este símbolo que es A entre raíz de 10 uso 1. Así se lee ese símbolo. Al multiplicarlo por uso 1, aquí me queda A entre raíz de 10 por uso 1 al cuadrado, y luego lo integro. Esto es lo que estoy haciendo, y la integral es entre 0 y t símbolo. Esta constante A entre raíz de 10 sale de la integral, y después me queda la integral entre 0 y ts de uso 1 al cuadrado. Ah, no, vale, pero esa es la energía de uso 1 que vale 1. Listo. El voltaje es este que está aquí. Ah, pero mira, qué casualidad, es este mismo. No, no, eso no es casualidad. Y además hice la aclaratoria, en el tiempo en que se interrumpió Internet, en que tienen que tener muy claro que la constelación ya no existe a la salida del receptor. No vayan a interpretar que es que aquí usted tiene esta constelación. No, no, no. La constelación muere aquí. Después del receptor no existe constelación. Ya, de hecho, las formas de onda cambian. O sea, por ejemplo, si usted en una transmisión no retorno a cero polar hace pasar por el receptor, a la salida hay una línea recta, una rampa. ¿No? Entonces, ya la constelación murió, pero no importa, porque sus voltajes, los voltajes de la constelación que está aquí, son los mismos que van a ir saliendo aquí. Si hiciésemos entrar este símbolo, aquí tendríamos menos A entre raíz de 10. Bueno, y como el enunciado me dice que esos voltajes son los 3 voltajes a la salida del receptor, son 1, 0 y menos 1, pues de ahí se despeja A. Si A entre raíz de 10, ¿verdad?, es igual a 1, ya yo sé que A es raíz de 10. Y estamos ahora listos para pasar al siguiente punto. Dice, defina los voltajes y umbrales a la salida, porque con ellos es que usted va a poder calcular la probabilidad de error. Entonces, bueno, los voltajes ya me los dio el mismo enunciado. En el caso incluso de que yo no hubiese podido hacer la parte anterior, usted puede arrancar el ejercicio desde aquí. Y decir, mire, yo no sé hacer la parte A. Bueno, no importa, pero ya me dijeron cuánto vale, ¿verdad?, la constelación, indirectamente porque me dieron los 3 voltajes a la salida. Entonces aquí tengo los 3 voltajes y los umbrales tienen que ubicarse en el medio, nada más. Eso es todo. ¿Okay? Entonces, entre 0 y 1 el umbral es 0.5, entre 0 y menos 1 es menos 0.5. Y ahora me piden calcular las probabilidades condicionales. Entonces usted sabe que se calcula la probabilidad de error tal que transmito 1 por 1/3,
más la probabilidad de error tal que transmito 0 por 1/3, más la probabilidad de error tal que transmito -1 por 1/3. Y ahora dentro de cada símbolo usted tiene que plantearse las condicionales, es decir, si yo sé que transmití este símbolo, yo sé que en la mano tengo un voltio. ¿Cómo se puede equivocar ese 1 voltio? Bueno, aquí tengo el umbral. Si el voltaje de 1 más el ruido pasa por encima de ese valor, estoy tranquila, no hay error. Pero estoy buscando es la probabilidad de error. Y esa se escribe así. Es la probabilidad de que 1 más el ruido sea menor que 0.5, que lo escribí aquí. 1 más el ruido sea menor que 0.5. Este término está relacionado con este símbolo. Este otro, fíjense que los extremos son más facilitos porque solo se pueden equivocar hacia un solo lado. En este caso diríamos que es la probabilidad de que -1 más el ruido sea mayor que -0.5. Y después está el del medio, en donde usted dice que se equivoca si 0 más n brinca de aquí para arriba o 0 más n brinca de aquí para abajo, que es lo que está escrito aquí. ¿Okay? De tal manera que sumando todo esto tiene 4/3 y después se da cuenta que cuando pasa esto para acá le queda n mayor que 0.5, cuando pasa esto para acá le queda n menor que menos 0.5, que es igual a este, igual a este, igual a este, porque estamos hablando de un ruido que tiene media cero. Entonces la probabilidad de que el ruido sea mayor que 0.5 es igual a la probabilidad de que sea menor que menos 0.5, porque la campana de Gauss es simétrica. Al final me quedan 4/3 de esta probabilidad, que después yo lo convierto en una Q, porque aquí lo que se hace es un cambio de variable. Se pone 0.5 es igual a la media, que vale 0, el ruido tiene media 0 después del receptor también, y me queda n, digamos 0.5, que es el valor, es igual a K sigma. Entonces despejamos el K y me queda 0.5 entre sigma. Pero sigma es la desviación estándar del ruido a la salida. Ese ruido no tiene potencia DC, solo tiene potencia C, y dedujimos que la potencia a la salida del receptor Gram-Schmidt en cualquiera de sus ramas es eta medio. Por lo tanto, sigma es la raíz de eta medio, ¿no? Entonces, bueno, con este resultado, digamos, esto es lo que estábamos tratando de conseguir y lo hicimos a través de las condicionales. Si usted quiere hacerlo por J superior, facilísimo, porque aquí nada más se tiene que ocupar de min, y de min vale 1 para todos los lados. Entonces aquí usted hace la probabilidad de que este se convierta en este, que es Q de 1, que es la distancia mínima, entre raíz de 2eta. El del medio sí tiene 2 Qs, todos multiplicados por 1/3, ojo, ¿no? Y este tiene una sola Q, y por eso le queda 4/3 de Q. ¿Okay? Entonces, eso no lo pedí el ejercicio, pero estamos repasando. El problema 2, tenemos sí ahora una transmisión cuaternaria y que tenemos dos bases. Tenemos una señal modulada en amplitud y fase, porque fíjense que, por ejemplo, esta tiene la misma amplitud que esta, pero estas tienen amplitud distinta. Estas dos tienen la misma amplitud, son cosenos de la misma amplitud, pero de diferentes fases. Entonces tenemos una fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases y 2 amplitudes distintas. Otra cosa que quería aprovechar de decirles y que la traigo todavía en mente, es que imagínense que yo les digo una cosa que parece horrible, que es, determine todo, eso no forma parte de este ejercicio, pero imagínense que yo les pido, determine todos los voltajes a la salida del receptor Gram-Schmidt. Más nada, no les digo más nada. Dice, bicho, tengo 2 ramas en el receptor Gram-Schmidt. Tengo que agarrar cada símbolo, por ejemplo que es 2, nada más y nada menos, 2 U sub 1 más una vez U sub 2. Eso multiplicarlo por U sub 1 e integrarlo. O sea, eso es horrible. Usted no tiene que hacer eso, porque ya usted sabe que, por ejemplo, vamos a tomar todos los valores, vamos a ver cuánto dan todos los valores de los pulsos cuando salen por la rama U sub 1, es decir, una de las 2 ramas del receptor Gram-Schmidt. Usted lo que hace es recordar que el receptor Gram-Schmidt lo que hace es buscar la proyección en la base. Entonces, este es U sub 1, ¿verdad? Entonces, cuando usted haga pasar este símbolo por el receptor Gram-Schmidt, y eso significa multiplicar por U sub 1, integrar entre 0 y este símbolo, esta es la salida. Bueno, perdón, corrijo, si no hubiese atenuación. ¿Ok? Usted tendría primero que dibujar esta misma constelación ya atenuada.
¿Ok? Bueno, vamos en este ejemplo no hay atenuación. Entonces, este sería la misma constelación a la entrada del receptor. ¿De acuerdo? ¿Ok? Que es distinto al ejercicio anterior. Ok, entonces, aceptando que esta es la constelación a la entrada del receptor, usted, los voltajes a la salida de la rama U sub 1, vamos a llamarla así, serían 2, 1, menos 1 y menos 1. Listo, se acabó el ejercicio. Esas son las proyecciones de cada símbolo sobre la rama U sub 1 y por supuesto podemos también hacer la proyección sobre la rama U sub 2. Fíjense que estos tres símbolos proyectan igual, tienen una proyección U sub 2, perdón, tienen una proyección en U sub 2 que vale 1 y este tiene una proyección en U sub 2 que vale 2. Fíjense todo el trabajo que uno se ahorra entendiendo que el receptor Gram-Schmidt justo hace una cosa muy sencilla sobre la constelación, que es buscar la proyección sobre los ejes. Muy bien. Entonces aquí dice, se tienen 4 símbolos mostrados aquí. Se sabe que Fs es 1000 símbolos por segundo y que la frecuencia de portador es 100 Fs, por eso nos quedan las amplitudes de las bases así. Deduzca la expresión de la cota superior de la probabilidad de error, indicando el aporte de cada símbolo, es decir, la probabilidad de que su sub K se convierta en SJ. Sí, porque a mí no me sirve que me pongan esto. No, no, no. Usted tiene que poner, bueno, aquí, el símbolo 1, usted busca cuál es su distancia, cuál es su vecino más cercano y dice, es la probabilidad de que S1 se convierta en S3, que está relacionado con esta distancia, y es una Q, es Q de esa distancia entre raíz de 2 eta multiplicado por la probabilidad, por supuesto, de un cuarto de S1. Igual para todos. Por ejemplo, S4, usted mira que aquí se puede convertir nada más que en S2. Y S2 no se puede convertir, bueno, no es que no se puede convertir, tiene muy baja probabilidad de convertirse en S3 y por lo tanto en la cota superior se desprecia. Entonces, S4 se convierte en S2, S2 se convierte en S4, S1 se convierte en S3, S3 se convierte en S1. Esto es lo que yo quiero que ustedes me escriban. Y después, como el de min es el mismo para todos, les queda una misma Q para todos, ¿verdad? Que sería Q de min, que en este caso es 1, entre la raíz de 2 eta. Cada uno de los símbolos tiene solo un símbolo vecino y no se puede uno olvidar de la probabilidad de que cada símbolo exista. Y ese es el resultado. Entonces dice que usted tiene que entrar a la tabla porque les doy el valor de eta. Muchas veces se los pido que lo dejen en función de eta, pero también a veces me interesa saber si ustedes saben trabajar con la tabla. Entonces metí aquí el valor de 2 por 10 a la menos 2 y me quedó Q de 5, entré a la tabla y este fue el valor de probabilidad de error que me dio. Este ejercicio es sencillo, lo que pasa es que exploté el hecho de que ustedes sepan lo de los voltajes a la salida del receptor. Aquí viene lo que siempre les parece a ustedes más difícil, bueno, y es más difícil, que es imaginarse que ahora yo cambié el sistema. Fíjense que cambié la pelotica que estaba aquí, la puse aquí. ¿Okay? Este es un nuevo sistema para ver, porque yo tengo la idea que podría mejorar. No sé, tengo la idea. Vamos a demostrarlo, ¿ok? Entonces ahora dice, imagina un sistema casi idéntico al anterior, pero en el cual usted cambió de posición al símbolo S1, que estaba aquí, lo puso aquí. Dibuje las curvas, fíjense, yo siempre pongo la o las, porque podía ser que sea la misma curva. Y eso es una de las cosas que usted tiene que discernir, ¿ok? La o las curvas de probabilidad de error, las típicas versus 10 log de E sobre eta, y después tiene que ubicar de manera relativa, ¿verdad? El punto, me quedan 10 minutos, el punto del sistema original y el punto del nuevo sistema. ¿Okay? Punto de partida, usted en principio asume que son distintas. O sea, acuérdense que, por ejemplo, FSK ortogonal y ASK, mejor dicho, y OOK tienen la misma curva, pero porque su probabilidad de error le dio Q de la raíz de E sobre eta igualito a los dos. ¿Ok? Entonces, comparten la curva. O sea, usted no tendría que pintar 2 curvas sino una sola. Aquí no sé, tengo que ver, ¿no? Entonces aquí tengo que empezar a hacer un análisis general y me doy cuenta que cambié de posición este símbolo y ustedes tendrían que tener la capacidad inmediata de darse cuenta que la energía bajó, ¿verdad? Porque al hacerse el punto más cercano al origen, su energía bajó.
Entonces, si estuviesen en una misma curva, ya usted tiene el dato que este punto va a quedar a la izquierda porque tiene energía más baja. Si es que estuviesen en la misma curva. ¿Okay? Pero el siguiente paso obvio es calcular la cota superior para este caso. Entonces aquí la cosa se nos complicó, porque ahora este se puede equivocar en este, pero este se puede equivocar o en este, porque están equidistantes. Total, que ahora usted tiene, en vez de, aquí tiene 1, 2, 3, y esta también se equivoca en este y en este. Total, quedan 6 elementos a sumar. Los dos centrales tienen 2 Qs y los extremos tienen una Q. Entonces me queda esto que está aquí, me queda 6 por un cuarto, por Q, fíjense que me da 1 porque tanto en esta constelación como en la anterior, de min es 1. Ok, perfecto. Calculo la probabilidad de error en este caso y observen que me da 1.5 por 2 por 2.87 por 10 a la menos 7. Es decir, es el mismo valor anterior multiplicado por una cantidad mayor que 1. O sea, esta probabilidad es más grande. Entonces, ya tenemos dos datos. Uno, la energía es más chiquita y la probabilidad es más grande. Ojo con esto. Si yo les dijera, ustedes me pueden decir ya si son una o dos curvas, no, ¿verdad? Porque esto es una situación peculiar que está ocurriendo en este momento para este sistema. Pero lo que sí es cierto es que si compartiesen la misma curva, todo coincide para bien en el sentido de que usted dice que tiene menos energía y obvio, menos energía da más probabilidad de error. Entonces ahí la gente se confunde y dice, tengo la misma curva, pinta una sola curva y dos peloticas. La pelotica de este sistema la pone a la izquierda con más probabilidad de error. Y eso está malo. Ojo, usted en este momento, en principio, no puede estar tan seguro de que no puede estar seguro de que las curvas son la misma u otra. No, para nada. ¿Okay? No nos queda otra que hacer esto. Usted pone en forma general, para que no le quede numérico, pone, por ejemplo, aquí X, que es la distancia mínima, es decir, todo lo pone como en función de min y calcula la energía. ¿Okay? En este caso la energía, bueno, no voy a perder tiempo en eso, pues esto es x cuadrado más x cuadrado, que sería esto que está aquí, 2x cuadrado, 2x al cuadrado es 4x cuadrado más x cuadrado es 5x al cuadrado, etcétera, etcétera. Todo por un cuarto. Lo cierto es que la energía para este caso me dio 3.5x cuadrado, mientras que para este caso me dio 2.5x cuadrado. Obvio, la de la derecha es más chiquita, obvio. Pero resulta que entonces ahora yo quiero despejar de min para aplicar la fórmula Q de min entre raíz de 2eta. Pero tengo que despejarlo en función de E. Y aquí lo puse, ¿ves? Invertí 3.5 y me dio 0.28. Y lo hago igual aquí. Y aquí me dio 0.4E. Pero este E es prima. ¿Ok? Entonces, si usted hace ese análisis y ahora se da cuenta que las energías son distintas, ¿verdad? Fíjense que a una la llamé E' y a otra la llamé E, usted termina poniendo todo en función de la misma E y le quedaría esta relación, que es exactamente el mismo argumento que aquí, pero aquí está multiplicado por 1.5. Entonces, ¿qué ocurre? Que la probabilidad aquí es más grande. Por lo tanto, queda claro que es otra curva. Ahora sí podemos asegurar que es otra curva. Entonces aquí está la curva alta, que es esta, y aquí está la curva que da menos probabilidad, pero además el punto de ese sistema está a la izquierda porque tiene menos energía. Entonces, esto es el resultado que yo quiero tener y que seguramente van a tener un problema en donde hacemos este tipo de análisis. Para usted, no se confunda, por favor, porque si usted en un momento determinado puede tener la misma probabilidad de error, y efectivamente eso puede pasar, porque usted puede tener, por ejemplo, una línea pasada aquí y tiene la misma probabilidad de error para la curva amarilla y la azul, pero eso no significa que son sistemas idénticos y que eso va a seguir pasando, porque si usted estaba en este punto y ahora se mueve, tiene más energía, entonces las cosas cambian. Entonces es importante que sepan que es indispensable poner las probabilidades en función de la energía genérica, para usted saber si los sistemas son o no iguales. Ejemplo,
Q de la raíz de 2E sobre eta, Q de la raíz de E sobre eta. Ya se sabe cuál es el mejor. Y ya se sabe que son dos curvas distintas. ¿De acuerdo? Y después las condiciones específicas del ejercicio le ayudarán a ubicar los puntos. Una cosa son los puntos, otra cosa son las curvas. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos un problema de easy. Yo creo que no nos va a dar tiempo, empezaremos con el próximo segmento, pero vamos a irlo avanzando. Tengo una transmisión binaria polar con un canal sin ruido, pero con limitaciones de ancho de banda, y el pulso PR genera easy al anterior y al posterior. Un vecino antes y un vecino después. Entonces dicen que el voltaje máximo, dicen que el pulso es simétrico también, y que el voltaje máximo es 10 voltios. Entonces aquí se los pinté de una manera muy similar a lo que lo hice cuando di la clase. Puse un pulso centrado en cualquier parte, eso es irrelevante, ¿verdad? No tiene por qué ser el primer pulso. Y puso sus vecinos simétricos a los lados. Entonces dice, demuestre gráficamente que la ICI toma 3 valores. ¿Ok? Y aquí es más o menos fácil porque usted se da cuenta que si tiene estas 4 combinaciones, puede ver que en esta combinación usted tiene, vamos a llamarlo alfa por 2. Si usted tiene esta combinación, usted llámalo menos alfa por 2. ¿Me explico? O sea, es decir, usted va haciendo las combinaciones de los voltajes interferentes. Voltaje rojo más voltaje naranja, voltaje azul más voltaje verde, voltaje rojo con voltaje verde y voltaje azul con voltaje naranja. Entonces ahí nos damos cuenta que por ser simétrica la situación hay ceros. Esto vale 5 y esto vale menos 5. Cuando tenga rojo con naranja da 0, cuando tengo azul con verde también da 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí se puede ver que hay 3 valores que son 2 veces este y 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué más me piden? Me piden... elija un valor para el máximo positivo de esos 3 valores si se sabe que la probabilidad de error cuando se transmite un 0 es igual a 0. Entonces, allí, déjenme cortar más bien porque para no acelerar la cosa. Me queda un minuto y me van a cortar la transmisión. Entonces, vamos a parar aquí y retomamos este ejercicio en la próxima sesión.